La mitología hindú conoce una gran cantidad de genios y demonios que son inferiores a los dioses, pero superiores a los hombres. Algunos están de acuerdo con los hombres y los dioses, otros simplemente quieren suplantar a los dioses. Algunos viven en Himavanta, el mítico bosque que rodea la base del monte Meru. Y tenemos, por ejemplo, a los Apsara, que las Apsaras son mujeres jóvenes de gran belleza que recorren el aire y las regiones en busca de pareja. Y les encanta poner a los hombres en pánico. Después tenemos a los Gandharva, que son hijos de Prayapati, de Brahma. Son genios aéreos caracterizados por su ciencia, su actividad, ¿cómo podemos decir para que no nos censuren? Bueno, su actividad en las partes bajas y sus gustos musicales. Después tenemos a Jatayu, que es un pájaro fabuloso, hijo de Garuda y hermano de Sampati, que intenta evitar el secuestro de Sita. Después tenemos a los Kinara y sus equivalentes femeninos, que son los Kinari, que son mitad humanos y mitad animales. Pueden ser caballo o pájaro. Son amantes perfectos y buenos músicos celestiales. Después tenemos a los Naga, que son genios bastante benéficos de la tierra y el agua, y son guardianes de tesoros y son como serpientes. Después tenemos a los Rakshasa, que son enormes demonios feos creados a los pies de Brahma que habitan en el reino de Danda. Consumen carne humana y alimentos en descomposición. Obedecen a su rey Ravana y les encanta cambiar de apariencia y llegar a perturbar los rituales de los sacerdotes. Los Rakshasi son demonios y los Manusha Rakshasi son demonios en forma humana. Y por último tenemos a los Vetala, que viven cerca de los cementerios y de las fosas comunes, donde se nutren, digamos, de los cadáveres de personas que no han recibido un funeral. Generalmente son maliciosos y a veces ayudan a las personas, pero siempre necesitan algo a cambio y nunca es bueno, porque su naturaleza es malvada. En la mitología mesopotámica, los genios están por debajo de los dioses, pero sin embargo participan de su naturaleza y comparten ciertas prerrogativas con ellos. Encontramos a los Utuku, que están divididos en dos grupos, los buenos y los malos. Especialmente en la mitología acadia se llamaban Utuki y eran 7 demonios malvados, descendientes de Anu y Antu. Incluso más que los dioses, los hombres estaban estrechamente mezclados con los genios. Los buenos, que fueron llamados Shedu o Lamasu, desempeñaron el papel de protectores del hombre, lo defendieron contra los poderes del mal, rindieron homenaje a los dioses y atrajeron el favor divino. Fueron vistos de pie en la puerta de los templos en forma de toros alados con rostro humano, pero no se limitaron a este papel de guardianes de los recintos sagrados. Invisibles y presentes se pararon al lado de los hombres, los siguieron en la calle, en la guerra, porque como se decía, el que no tiene dioses cuando anda por la calle, la cabeza lo cubre como un vestido. Ese era un dicho que ellos tenían. Luego tenemos a los malos. Esto se debe a que en todo momento el hombre es objeto de las fuerzas del mal, representadas por el malvado Otuku. Se trata en primer lugar de los Edimu, que son almas de muertos, que no han recibido entierro o a quienes se ha descuidado el culto fúnebre, y entonces se vengan atormentando a los vivos. Se pueden apaciguar ofreciéndoles una comida fúnebre, que se llama el kispu, o una libación de agua. Pero hay otros Utuku malos, más formidables, que vienen del mundo inferior, desde el Arrayu o el que emana la bilis de Ea. Estos genios del mal, que son Asak o Asaku, en acadio,
suelen abrumar a los hombres con enfermedades. Los inspiran a tener acciones penales, digamos, a la desunión en las familias, a destruir los grupos. Se lo puede comparar con un huracán, digamos, furioso, o con el viento que se levanta y arroja oscuridad sobre el día brillante, así los nombraban. Y no hay forma de apaciguarlos porque no escuchan ni la oración ni la súplica. Ni siquiera respetan a los propios dioses. Y un día se atrevieron a atacar a Sin, cuya luz benéfica querían eclipsar. Bueno, pero ¿qué son exactamente estos espíritus malignos, según esta mitología? Lo que se sabe es que ellos dicen que obviamente ni se casan ni dan a luz, así los llamaban, así los mencionaban. 7 de ellos en particular son peligrosos y dicen que nacen en la montaña del oeste, hacen un hogar en los agujeros de la tierra, habitan en las ruinas de la tierra y cuando se manifiestan a los mortales es en forma de seres aterradores. Tienen un cuerpo humano, una cabeza de león erizada, con cuernos y pies con poderosas garras, como por ejemplo podríamos pensar en Pazuzu. Y solo pueden ser ahuyentados mediante encantamientos y exorcismos, recurriendo al conjurador, al Ashipu, cuyo papel fundamental era diagnosticar el mal y determinar qué demonio, o en ocasiones, qué dios o qué genio estaba causando la enfermedad del paciente. Y luego trataría de curarlo por medio de encantos, oraciones y algunas hierbas. En la antigua Roma, todo hombre tenía su genio, que nacía con él, vivía con él, y que si en una concepción anterior lo tenía, moría con él, lo sobrevivía, casi como una continuación de su personalidad en la otra vida. En cada casa se veneraba al genio del pater familias, que tenía su asiento, y también era invocado en el lecho nupcial. Y el día del cumpleaños de su protegido también se le rendía homenaje. Y era una fiesta para todos los miembros de la familia, incluso para los esclavos. Y luego se le ofrecían libaciones de vino, de pan, incienso. Era alguien querido y sagrado. Y para el genio, el animal, digamos, que más le gustaba era la serpiente, que por lo tanto se lo usaba para representarlo simbólicamente. En la época imperial, o sea, más adelante en el tiempo, el culto al genio del emperador adquirió un especial desarrollo y significación, considerado en cierto modo como el pater familias de todo el estado. A él se le hicieron públicos actos de respeto, así como se hacía en el culto doméstico, se hizo a nivel estado, porque digamos que se consideraba al genio como jefe de la casa, era el genio del jefe de la casa. Y entonces se instituyó un verdadero culto al genio Augusto, es decir, al genio del emperador. Esto se hizo a partir del año 29 a.C., que prescribía incluso con un senato consulto, se prescribía que se le ofrecieran ciertas libaciones en todos los banquetes públicos y privados. Con el paso del tiempo, el concepto de genio adquirió cada vez más extensión. Entonces, empezó a aparecer donde queremos sentir la presencia de un poder que guarde y protege. Entonces no solo había genios de hombres individuales y de familias, sino también de cada comunidad, de cada pueblo, de cada lugar, bueno, incluso hasta el Estado, como habíamos dicho. Hay muchos epígrafes que atestiguan la existencia y veneración de genios, tantos que incluso hasta son deformados de su aspecto original de esta figura divina, porque ya con el tiempo se empieza a deformar esta idea.
Entonces ya no se presenta al genio como un símbolo de un alma con cierta vida y protección, sino simplemente como una deidad tutelar de una asociación civil, incluso o militar. Porque, por ejemplo, estaban los genios de las legiones también, de una colonia, de un municipio, de, bueno, de lugares individuales incluso. Entonces, en la medida en que podían realizar una función protectora, estos genios se los encontraba en todos los ámbitos. Y justamente era un aspecto de su actividad en el mundo de los mortales. O sea, el genio se dedicaba a eso, a proteger desde un individuo hasta un conjunto de individuos que estaban aglutinados, digamos, en lo que sea, hasta un gremio podía ser. Otro aspecto del culto al genio lo encontramos en la veneración que todos los habitantes del imperio prestaron al Genius Populi Romani o Genius Urbis Romae, una figura divina cuyo sexo era indeterminado y que representa o protegía a todo el pueblo en general. Entonces ya pasamos del que tenía uno de nacimiento, más el de la familia, más el de la ciudad o el lugar donde vivía, el del oficio, y así hasta llegar al del emperador y al de el pueblo en general. O sea, que estaban llenos de genios protectores. Y para este genio del pueblo no había una fecha, digamos, oficial, ni un festival fijo para el genio del pueblo romano, sino que simplemente se le erigió un santuario en el Templo de la Concordia, en donde el 9 de octubre se hacían unos sacrificios y después se establecieron unos juegos que se celebraban los días 11 y 12 de febrero. Así que bueno, esos fueron los genius romanos que pasaron de ser una especie de ángeles custodios que nacían con la persona a ya empezar a ser las divinidades tutelares o protectoras de grupos de personas cada vez más grandes, hasta llegar a la totalidad del pueblo. El tema es que, bueno, no especifican si uno iba acumulando, si uno tenía todos los genios encima, o sea, el propio, el de la familia, el de donde trabajaba, el de donde vivía, el del pueblo al que pertenecía y el del emperador que lo gobernaba. Eso no sabemos. En ese caso estaría una super protección, o vaya a saber si eran exactamente muy buenos, y si no, teníamos un drenaje energético muy importante también. Y finalmente tenemos estos genios en el Islam, que son una raza de seres espirituales también que pueden ser buenos o malos. Son los famosos jinn. Los musulmanes creen que los genios malvados a veces pueden poseer a los seres humanos, así como en el cristianismo creemos que los demonios pueden poseer a las personas. Los versículos del Corán y los hadiths muestran sin ambigüedades que los genios o jinns fueron creados del fuego y se lo llama de fuego sin humo. Según Ibn Abbas, la expresión sin humo significa que es el fin de la llama. Otros piensan que esta expresión significa el más puro de los incendios, porque no hay humo. Lo importante es que simplemente que los jinns fueron creados del fuego y por lo tanto tienen una constitución completamente diferente a la nuestra. Para ellos los genios fueron creados antes que el hombre, y mientras que los genios fueron hechos de fuego, el hombre fue hecho de arcilla y los ángeles fueron creados de luz. Bueno, de esta forma, como son fuego sin humo, los jinns son invisibles. Entonces, son invisibles, pero a pesar de que no se los puede ver, se los puede percibir, digamos. Los genios, para lo que es el Islam, dice que prefieren vivir en lugares no habitados por el hombre, como desiertos y páramos. Algunos de ellos viven en lugares sucios y otros viven entre los hombres.
Los genios viven en estos lugares sucios para comer los restos de comida que tira la gente. Y además hay otros que también viven en cementerios y ruinas. Tienen capacidad para adoptar muchas formas y cambiar de apariencia. Y pueden tomar una forma humana o animal, cualquiera sea el animal, desde una vaca hasta un escorpión. Y los animales característicos a los que ellos toman forma es un perro negro o un gato negro. Cuando el genio toma una forma humana o animal, obedece las leyes físicas de esta forma. Entonces, será posible verlo, pero también matarlo, de una forma convencional, de un disparo o con un cuchillo. Por esta razón, los genios permanecen en estas formas solo por un corto tiempo, porque son vulnerables. De hecho, a ellos les conviene su invisibilidad para asustar a la gente, que en definitiva es su objetivo. Al igual que los humanos, los genios son responsables de sus actos. De hecho, en el día del juicio final, Dios o Alá los juzgará. También observan obligaciones en relación con su naturaleza específica, estos genios. Y al ser diferente de los seres humanos, sus deberes también son diferentes. Y también pueden elegir, como los seres humanos, pueden ser piadosos o pueden ser malvados. Los genios y los hombres, antiguamente, según esta cosmogonía, se temían mutuamente, pero los genios eran capaces de infundir miedo con más intensidad que los hombres. Pero los genios son temerosos por naturaleza, pero también pueden sentir emociones humanas como la ira o la tristeza. Y de hecho, como ellos están ahí como en el medio, porque son digamos, nunca llegan ni a ser total demonio ni a ser total ángel. Están ahí, están más cerca del hombre, están entre el hombre y estas entidades. Entonces los genios se benefician de esos estados de ánimo y son capaces de causar miedo en el hombre. Y eso a ellos los beneficia y les gusta. Y ya sabemos cómo es la historia, ¿no? Que si uno genera miedo o cualquier vibración negativa, está alimentando a estos sujetos de bajo astral. Entonces, en el caso de los genios malos, obviamente van a querer generar miedo, tristeza, enojo, para ellos poder alimentarse. Ellos se regocijan con eso. Entonces, y ellos también lo pueden experimentar, entonces para ellos es más fácil saber y además perciben cuando la persona tiene estos sentimientos. Entonces, estos son los genios según la tradición islámica, que digamos, está más cerca de lo que nosotros conocemos, a pesar de que es islámico, pero de lo que nosotros conocemos como bajo astral, que incluso están ahí esperando que nosotros les pidamos algo, sin saber a veces que son genios, pensando que son otra cosa. Y este genio otorga ese deseo y genera así como una cadena en donde la persona queda presa de, como ya le otorgó lo que pedía, entonces le va a seguir pidiendo porque obtiene una respuesta. Pero ese pedido, que siempre o generalmente va cargado de angustia, porque siempre uno pide cuando están las malas, digamos, entonces siempre tiene o angustia o tristeza o algo que le está, algún pesar, que por eso pide. Entonces el genio siempre está ahí para recibir eso que lo alimenta y nos da un beneficio, digamos, o nos da algo para que nosotros sigamos enganchados con eso y siempre le pidamos y cada vez que tenemos un problema lo invoquemos. Este concepto, que no está en el cristianismo como genio, sí como demonio, demonios menores, pero que tampoco nos explica mucho cuando uno hace el catequesis o ese tipo de cosas,
sino que directamente pasan a palabras mayores. Esta cosa así intermedia no nos la explican. Porque claro, se mezcla mucho con que uno va y le pide a los santos y demás, pero no sabe que a veces detrás de eso hay otra cosa. No está el santo, pobre, o sea, no porque no quiera o porque sea malo, sino porque alguna entidad de estas, llaman, en el Islam lo llaman genios, se interponen y se alimentan y además nos generan también el problema. Por un lado te dan la solución, es el famoso sistema que utilizan algunos humanos también, ¿no? Te generan el problema, se alimentan de eso, después te dan una especie de solución para que uno sea dependiente y te vuelven a generar otro problema. Ese sería el ciclo de los genios malos, según esta visión, que la verdad es que me parece que cierra bastante con la realidad, ¿no? Con lo que hay. Y bueno, finalmente entonces podemos ver que en diferentes mitologías, pero lo que pasa es que mitología el nombre está como bastardeado, ya es como sinónimo de algo que no existe, como algo de un invento, ¿no? Así que podríamos decirlo más bien sistema de creencias. Tenemos en todas las culturas a estos genios. La palabra genio se toma del latín, con estos genius romanos, que eran esta especie de ángeles de la guarda, que estaban siempre con la persona desde su nacimiento, toda su vida, lo protegían, a veces lo ayudaban, muchas veces hasta podían de alguna forma poseerlo cuando tenía algún rapto así de sabiduría o de alguna cosa que no era normal en él. Decían que en realidad el que estaba actuando era el genio. Como para tratar de explicar a ver qué había pasado. Y tenemos que, bueno, eso después se fue alargando y se fue haciendo cada vez más grande hasta llegar a todos los estamentos, desde la familia hasta el Estado y todo el pueblo romano. O sea que todo tenía un genio, o un protector, una divinidad protectora. Y después tenemos en la cultura hindú también, y que tiene referencia con el agua, con el aire, o sea, ya más referido quizás a los elementales, como los conocemos nosotros. Y bueno, y bastante en la pronunciación se asemeja genio con chin, aunque no parezca, pero suena parecido, así que quizás tenga que ver la palabra con algún sonido que en algún momento fuera universal, o con algún sonido que tenga que ver con algo que ellos realizan. Bueno, vaya a saber de dónde vino, pero lo curioso es que se parece bastante en cuanto al sonido, ¿no? Obviamente la grafía es diferente porque proviene de diferentes idiomas. Pero bueno, ¿qué son los genios? El famoso genio de la lámpara era esto en realidad. Sobre todo en el cercano oriente, muchas veces, como estos genios eran malos, se los lograba encerrar. Y siempre, bueno, se buscaba una lámpara, una botella. De eso hay un montón de cuentos en las Mil y una Noche, sobre que encuentran estas vasijas o lo que sea, que cuando los abren sale el genio que había estado ahí por miles de años encerrado. Así que, bueno, los genios que se asimilan, digamos, a veces a entidades, nosotros los llamamos entidades hoy por hoy, entidades que algunas veces son buenas, pero que generalmente son bastante bajo astral, algunos incluso a llegar a ser demoníacos. Pero bueno, es como que hay una gran variedad en el medio, ¿no? Entre el blanco y el negro tenemos todas las tonalidades grises. Así que bueno, cuidado con lo que piden y a quién se lo piden, y sobre todo con estas bajas vibraciones, porque atraen a estas entidades que se alimentan de nosotros y que además generan un círculo vicioso, porque ellos
generan también bajas vibraciones y no se puede salir de ahí porque es para beneficio de ellos. Entonces, una manera de romper esto, una manera de embotellarlos, digamos, sería estar siempre con la vibración alta.